Entonces, listos. ¿Vieron la cámara o te metí? Ok. Estamos en un nuevo capítulo, el capítulo número 22 de Zurich en español. Y esta vez tenemos a Cristina, una invitada que ya la he buscado por mucho tiempo. Y finalmente se dio. Y bienvenida. Un gusto. Primero me gustaría que te presentes, quién eres, de dónde, qué haces, cuéntanos un poquito de ti. Ya. Yo soy Cristina Toble. Yo soy suiza-peruana. He nacido acá en Zúrich, así que mi papá es suizo, mi mamá es peruana. Y mientras he crecido acá, he tratado de traer un poco de mis raíces peruanas a Zúrich. Y por eso he abierto 2 restaurantes. Uno se llama Barranco, que lo abrí hace 7 años. Ya 7 años. 7 años ya, en Bullying. Y el otro recién tiene 2 añitos, que se llama Cantina, que está justo cerca de aquí también, en México. Que tiene un brunch muy bueno, les recomiendo. Ok, Cristina, me gustaría empezar hablando sobre tu binacionalidad. Tú dices que eres peruana suiza. ¿Cómo ha sido crecer entre estas dos culturas para ti? Bueno, yo como nací acá, fui al colegio acá en Zúrich. En teoría toda mi vida estuve más o menos en los alrededores de Zúrich. Nunca salí, nunca viví o trabajé en otro lado. Así que por una gran parte de mi vida me identificaba más con ser suiza. Pero con los años, poco a poco, más y más veía aspectos míos que se identifican más con la parte peruana, y así, sí, más y más investigando las raíces. Obviamente siempre tenía un contacto muy angosto con mi familia en Perú. Tengo un montón de primas y primas de mi edad en Perú, muchos tías y tías con los que llevo una muy linda relación. Y me ha ayudado siempre a tener mantener ese puente a pesar de la lejanía entre los dos países. Lo que mucho me ayudó también es que mi mamá desde que nací me habló en español, y con eso tener los instrumentos también para mantener esa relación. Y ¿Tienes hermanos? sí, tengo un hermano menor que tiene 5 años. 5 años. Sí. 5 años. 5 años menor que yo. No, ahí sí, no sé. 5 años menor que tú. Ajá, exacto. Yeah. Y él también habla español. Sí, él también habla español. Lo chistoso fue que él siempre nos reímos un poco porque yo tengo la apariencia un poco más de lo peruano, pero el temperamento es más suizo. Y con él es al revés. Él parece un poco más suizo, pero es súper latino. Yeah. Y sí, él también desde pequeño mi mamá le hablaba en español, pero él tenía a veces más problemas con el aprendizaje en general en la escuela, así que mi mamá no le obligó tanto el aprender la gramática, hacer los tests, hacer los diplomas como a mí. Pero a ti tocó. sí. A mí sí que me tocó. Cristina, ¿en qué momentos de tu vida tú te sientes más peruana y en qué momentos te sientes más suiza? Yo creo que soy en general bien tranquila. Muchas veces cuando gente me describe, dicen, es calladita, es tranquila. Así que seguro eso, si hablamos de más estereotipos, seguro es más la parte suiza. Y la parte peruana creo que es mucho, puedo ser muy cariñosa, me gusta mostrar también cariño, amor, Es más expresiva. más expresiva en ese sentido, que a lo mejor se puede poner un poco más en la parte peruana. O si veo a mis padres, mi mamá es súper cariñosa. Cualquier sitio que vaya, todo el mundo la conoce después. Mientras mi papá es más calladito, pero Yeah. son
amorosos, solo que se expresan en diferentes formas. Eh, ¿Y qué, de tu parte peruana, hay alguna tradición que tú la vives en el día a día o que la practicas aquí en Suiza? Em, Aparte de la comida peruana en tu restaurante. Sí, probablemente sería más eso, ¿no? De introducir los sabores en la casa, ahora que tengo mi propia familia, Ujú, tengo un hijito, más y más estoy viendo que estoy estableciendo menús que son eh, más peruanos o mostrarles sabores un poco de los dos mundos. ¿Y con él hablas en qué idioma? Con él hablo en español, Ah, así que sí, eso también se refleja un poco esa parte. ujú, Pero si no, tradiciones, yo creo que lo clásico, pues celebrar Navidad y esas cosas que lo tenemos en las dos culturas, así que ahí ujú, hay sinergias, pero no se me ocurre ahorita nada así, una tradición específica, ujú, aparte de lo día a día, ¿no? La comida, el lenguaje. ujú. Ok, con el lenguaje, ¿te pasa que hay como, no sé, emociones que las puedes expresar mejor en español o en suizo-alemán? Ahora sí, después de más que un año que hablo en español con mi hijo, creo que sí Ujú, lo identifico más como un lenguaje de amor, de cariño, automáticamente me pasa cuando veo bebés ahora afuera o cuando amigas mías tienen hijos o hijas. Siento que quiero hablarles en ah, español más que en suizo alemán, pero en teoría tengo un vocabulario más grande en suizo alemán. claro, Eso sí, 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 es que acá. sí. Ya, ya. A ver, ahora me gustaría hablar de tus restaurantes, precisamente como ese puente cultural que tú has creado. Y me gustaría empezar desde el principio. Ujú. ¿Cómo surgió la idea de los restaurantes? ¿Qué te inspiró? ¿Cuándo decidiste que los vas a abrir? Porque no es una cosa que se puede hacer de un día para otro también. Ujú. Cuéntanos un poquito. La idea sugirió bien temprano ya. Mi esposo, que en ese momento no era mi esposo todavía, nosotros somos una pareja ya hace 17 años, no es tan Wow. común. Así que él sabe todo desde Espera, que espera, 17 años. ¿Cuántos años tenías tú? yo tenía 15 años cuando nos conocimos. Wow. Ajá. ¿Y él también? Y él justo cumplió 17, así que tenemos un año medio de diferencia. O sea, media vida juntos, ¿no? Ajá, sí, sí. Así que sí, yo después del cole me fui a estudiar economía, pero yo siempre estuve trabajando en trabajitos así en restaurantes o bars o catering, eventos. Así que siempre me encantaba la parte de la gastronomía, pero nunca lo había considerado como mi carrera, estando estudiando economía y entrando un poco a ese mundo. em, Me enfoqué un poquito más en esa área, pero bien pronto entendí que no es para mí tanto ese mundo de estar en una oficina todo el día, de hablar de números todo el día. Y sí, así que poco a poco dije, ok, creo que lo que me apasiona es la gastronomía, ¿por qué no hacerlo mi carrera principal? Ujú, Y ahí fue cuando le dije a mi novio cenando, viajando y cenando en un restaurante peruano que creo que es esto lo que tengo que hacer. Así que cuando terminé mis estudios de economía, decidí de hacer mi tesis, hacer un business case sobre abrir un restaurante peruano en Zurich. ujú, Obviamente fue súper teórico, ujú. casi todo lo que escribí ahí nunca resultó, pero igual me ayudó como para meterme esa idea en la mente de verdad hacer el análisis que se tenía que hacer y más que nada plantar la idea y comenzar a hablar abiertamente con personas Ujú. de diferentes áreas sobre ese tema. Y así que sí, a partir de ese punto me demoré unos 4 años más en implementar la idea. Ujú. Obviamente tuve que ahorrar un poco. Me fui a trabajar en una oficina, seguía trabajando por las noches en una barra
Y poco a poco iba conociendo más y más personas que me podían ayudar también, porque yo nunca aprendí cocina, así que lo más importante me faltaba. Ya. Y así fue cuando yo conocí a José, que en ese momento estuvo trabajando en Londres, en un restaurante peruano. Él es peruano, pero desde los 16 años estuvo viviendo en Madrid, en Londres, en Luxemburgo. Así que viajó y tuvo justo un poco eso es lo que yo buscaba, de la base peruana, pero con la apertura de experimentar y innovar y darle un toque fresco a platos, ¿cierto? Pero ¿cómo lo conociste exactamente? Él es el chef principal. Ajá, él es el chef principal, socio, y ahora trabajando juntos hace 7 años. Y yo lo conocí porque le escribí. Ah, Le escribí, vi que él era el chef en ese momento en ese restaurante y me gustaba. Y yo igual paraba todo el día stalkeando a chefs peruanos por, por toda Europa, porque en Suiza no encontraba a nadie. Así que me tocaba buscar un poquito más a las afueras. Y sí, él le gustó la idea, comenzamos a hablar, se creó una amistad. ya. Y yo le dije, ok, bueno, cool, entonces yo voy a buscar un local en Zurich y abrimos un restaurante. Obviamente no sabía en ese momento que esa parte de encontrar un local es lo más difícil, de poder pagarlo también y que le den un local a alguien que no tiene ningún CV en esa dirección, ningún otro restaurante de mostrar. Ya. Así que ahí fueron 2 años más que Para buscar un para buscar un local. Y así que 2018 finalmente encontramos el local que sí fue eh, suerte y persistencia a la misma vez de haber encontrado ese local, un local que se pueda pagar. Era bien viejito en ese momento, pintábamos las paredes nosotros mismos y todo, pero fue una muy intensa pero linda fase Ya. de abrir ahí Entonces en total fueron como 6 años en elaborar el Ujú. plan y encontrar el lugar, ¿no? Sí, Ok. exacto. Y el chef, José, él vino contigo. ¿Cómo empezó a trabajar él con ustedes? Él vino una vez mientras todavía estaba buscando local para hacer un par de tests para ver cómo cocina, que es el menú que él se imaginaba. Yo también estuve trabajando con inversionistas, así que los invité esa vez que vino para que también vean más o menos qué es lo que les estoy prometiendo. Para convencerles por la boca. Exacto. Y los convenció total, Wow. así que ahí fue que vino, vivió la ciudad también y después me regaló su confianza al 100%, o sea, simplemente cuando yo le dije, hey, tengo un local, se mudó, cogió sus Wow. cosas y se mudó en semanas. Él vivía en Londres. En ese momento en Luxemburgo, Ah, así que ya no era tan lejos, sí, ok. pero sí. Wow. Fue como todo fue dándose, ¿no? Todo fue dándose, sí. Yo creo que sí, fue creer fuerte en el proyecto y persistir. Yo creo que fue. No sé si, la verdad, no sé si hoy en día podría tener la paciencia de nuevo Bueno, tienes esperar. una nueva vida, Sí. con familia, las energías se bajan un poco, ¿no? Tienes que distribuir un Bien. poco. Ok, Sí. entonces, abriste el barranco en el 2010. 18. Ya. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue abrir tu restaurante? ¿Cómo fueron las reacciones de los suizos especialmente? Y bueno, también las reacciones de peruanos. ¿Cómo reaccionaron con tu restaurante? Bueno, fue duro, fue un montón de trabajo. Trabajamos 7 días, casi todo el día, no dormíamos. Pero fue una fase muy linda también porque los 4 que estuvimos en ese momento estuvimos como en una vista así túnel y, y fue lindo porque nos hizo nos juntó, nos hizo fuerte lo que se ¿Quiénes necesitó. eran los 4? Los que estábamos ahí siempre en el restaurante fue José, su novia Madalena, que está en la cocina, ahora está encargada de Barranco también. Yo en el floor y Igor, mi esposo, estaba en la barra, así que
estuvimos ahí todo el Dos día. parejas, Dos funcionaba. parejas, exacto. Funcionamos a veces sí, a veces no. Como es a veces con todos los amigos o familia, no Pero, dormir y todo fue intenso. pero ¿cómo era el tema del idioma? Porque, a ver, José habla... Español, inglés. Ah, ok. Sí, Pues hablaban así en que en inglés. inglés y bueno, ahora ya mi esposo habla español también, ¿Ah, así sí? que sí, ¡Wow! sí, con estos 7 años le tocó aprenderlo. Em, y sí, así que fue intenso, las reacciones fueron muy positivas. No lo habíamos esperado, nosotros la verdad pensábamos que ok, vamos a hacer nuestro restaurante y si lo llenamos a media, cool, felices, nos podemos pagar las cuentas y ya, ¿no? Ya. Nunca nos esperábamos la reacción que después hubo, fue una reacción cadena, creo que después también porque comenzamos así más con un poco street food moderno, un poco, era más peruano que lo es hoy en día, así que las reacciones de los peruanos fue más acogedor que hoy. Hoy ya es muy experimental para muchos peruanos, Ya. pero sí, en general fue muy positivo. Lo negativo lo pudimos usar constructivamente, mejorar y mejorar. Y sí, así pasaron el tiempo, pasaron los años y pudimos crecer el equipo, pudimos trabajar con más elaboraciones, más productos y así poco a poco hacerlo más y más eh, elevado también de cómo comenzamos. Y en ese tema de los platos, ¿hay algún plato que para ti represente esa fusión suizo-peruana? Suizo-peruano, hay varios porque siempre trabajamos, especialmente ahora tratamos más y más de integrar productos de estación o productos de Suiza, sea un pescado suizo. Tenemos, por ejemplo, el Swiss Alpine Lachs, que siempre lo usamos, que lo usan en una granja sostenible en las montañas de Suiza. Hicimos ceviches con eso también. Ahí es cuando los peruanos no se arriesgan tanto, pero los suizos sí. Pero sí, más y más trabajando con estaciones, pero son siempre así toques, acentos suizos que le ponemos y la base sigue siendo más lo latino. Ajá. Em, Pero en este proceso de tu restaurante y todo, tú aprendiste también a cocinar, me imagino. ¿O no, no? ¿No? no, esa parte se la dejo a José. Obviamente siempre me encantaba cocinar, Ajá. pero nunca me atrevería a cocinar Pero también das, o sea, en el restaurante. quizás en el restaurante das tu opinión o dices un Sí, sí, poquito más claro, de eso sí. esto. Al final eso sí fue algo colaborativo. Ujú. Yo conociendo también a la clientela de acá, eso fue justo esa combinación de lo que traía José, que era un producto increíble, atreverse también de proponer algo completamente diferente que lo que uno conoce en Zurich, pero a la misma vez yo poder dar un poquito la dirección, conociendo un poco a la gente. Creo que eso fue una buena combinación, pero en general yo trato de no meterme tanto y dejarle esa área a él y él deja el área del flor a mí. Mira. Em, ¿Qué tan importante es para ti la comida para contar tu historia bicultural? Em, Antes probablemente un poco más. Para mí la comida, ahora viendo los conceptos de mis restaurantes como son platos para compartir, es para mí más, hoy en día casi más importante se me ha vuelto lo que pasa durante una cena en el restaurante, las memorias que uno hace, los recuerdos que uno crea, el hecho de juntarse con amigos o con familia, de repente uno no se ha visto hace tiempo y uno está presente, uno le da atención a la comida, por eso para mí es importante que cuando sirvan la comida, que expliquen todo el trabajo que hay detrás de los platos, la combinación, por qué se han combinado los ingredientes y ese momento de cuando esas personas
se callan un minuto, escuchan, le dan ese respeto al producto y a la misma vez están presentes. Creo que es algo que hoy en día a veces es difícil estar totalmente presentes y eso es lo que yo aprecio mucho y es donde yo también me acuerdo un poco a las cenas familiares de Perú, cuando uno, es lo más importante del día, cuando uno celebra algo es siempre en combinación con comida, es toda una celebración de la comida, cada uno es orgulloso de lo que cocinó la otra persona y creo que eso es un poco más simbólico para lo que yo identifico con la cultura. ¿Y has recibido en este aspecto, has recibido algún tipo de feedback de la gente, como que sienten que están experimentando esto que tú quieres Sí, hacer? sí, porque muchas veces escucho comentarios como, ok, eso es algo que yo jamás podría hacer en casa, o ven que están recibiendo algo que no es lo usual, y lo celebran también, ¿no? Nosotros cambiamos el menú cada 3 meses, tenemos muchos regulares que vienen siempre para probar el nuevo menú. A veces le gusta más, a veces menos, y cada vez hablan, ok, cuál fue el plato que más le gustó. No es simplemente comer para haber comido, sino es todo una aventura durante esas 2, 3 horas que uno está en el restaurante y ese feedback es muy bonito de ver cómo alguien se, sí, em, analiza la comida y la experiencia en general. Y algo que quería preguntarte, porque me parece como súper, eh, ya, como tener mucho valor para abrir otro restaurante. ¿De dónde vino esa motivación para abrir un segundo restaurante? ¿Y cuáles serían para ti como las diferencias entre el Barranco y la Cantina? Para mí siempre cuando yo soñaba con abrir un restaurante era una etapa donde nadie sabía qué era la cocina peruana. Cuando yo le hablaba a alguien, quiero abrir un restaurante peruano, decían, ok, ¿y qué se come ahí? Frijoles, ¿no? Y para mí por eso en ese momento fue la misión, ok, quiero que la gente en Suiza sepa qué es la comida peruana. Cuando hablas de comida thai, vietnamesa, sushi, todo el mundo conoce, sabe lo que es, si se hable de una cocina de un país, pero de Perú no se sabía, ¿no? Y eso fue para mí la misión al inicio de hacerlo conocer a todo el mundo. Cuando abrimos Barranco se notaba después de un par de añitos que cuando hablabas con gente, ¿sabes lo que es la cocina peruana? Sí, claro, ceviche, ¿no? O sea, fue chistoso ver un poco esa evolución de hacer conocer no digo que es por Barranco, pero seguro una partecita ahí también fue, porque como es un restaurante que siempre era la idea no atraer solo a peruanos, sino que todos vengan a conocer los sabores y los productos, eh, eh, fue un poco ese sueño que se hizo realidad de que la gente sepa que es ají amarillo, que es lúcuma, que es un ceviche y que no se come el cuy acá, pero sí. El cuy. Sí, se come cuy también en Ecuador. Y para mí Sí, es como, sí, muchas veces nos preguntan si servimos cuy, pero no se puede en Zurich. Y sí, como te dije antes también, como te conté que cada año Barranco se volvió más elevado, más fine dining, ganamos puntos de Gomillo, entramos a la guía Michelin. Para nosotros fue importante de mantener también esa parte con la que habíamos comenzado, que era más así comfort food, más así comida casera, menos que tengas que ir ahí solamente por un día especial, sino que sea algo como para poder ir día a día o cada brunch o lo que sea. Por eso fue que nació poco a poco la idea de tener cantina, que es un poquito más el restaurante que si te provoca peruano o sudamericano te vas a ir, es espontáneo también, y Barranco más el sitio donde vas a ir más celebrar tu aniversario o algo, donde quieras abrir una botella especial de vino o lo que sea. ¿Y ¿cómo ha sido la respuesta del público para la cantina?
Fue chistoso porque muchos pensaban al inicio que íbamos a abrir un segundo barranco. Yo también. Sí, así que fue un poco difícil al inicio decirles, creo que también esa diferencia no la habíamos hecho suficientemente estricta. Así que nosotros el primer año saltamos un poco entre los menús de cantina hasta de verdad encontrar nuestro carácter. A veces era un poco más barango, después era más al total contraste. Teníamos un pollo a la brasa con papas fritas, algo que nunca lo teníamos en Barango. Y así fuimos como que un poquito a poquito viendo qué es cantina. Y hoy en día tenemos influencias un poco de todo Sudamérica. Y creo que ahora sí hemos encontrado un poco el carácter. Pero fue un poco trial and error el primer año, eso sí. Mientras el brunch como que siempre estaba, arrancamos y eso estaba como que eso es lo que la gente esperaba de un brunch sudamericano y lo pudimos mantener como era y fue lindo ver ahí las reacciones también de muchos regulars ahora que vienen seguido y que se vea un poco que es un poco para todos, para familias, para parejas, para grupos de amigos. Y muchos dicen, ok, es finalmente algo diferente que bagels y lo que se ve muchas veces en brunch. No, vamos a hacer ahora un ping pong de cosas suizas y peruanas, ¿ya? Tú me dices una opción, la que prefieres. ¿Café peruano o chocolate suizo? Café peruano, porque tengo que admitir que no me gusta tanto el chocolate de leche. Ok, la otra es alpacas o vacas. Vacas. Vacas, ok. Lima o Zurich. Zurich. Yeah. Ujú. Después nos cuentas por qué. Ceviche o fondue. Uy, ceviche. Muy claro esa. Pisco sour o Apfelschorle. Me encanta el Apfelschorle, tengo que decir. Uy, ahí estoy entre Apfelschorle y Pisco Sour. Okay. En el día Apfelschorle y en la noche Pisco Sour. Es una buena solución. ¿Los Andes o los Alpes? Los Alpes. ¿Cocina con ají o sin ají? Coraje. ¿Te gusta el picante? Sí. ¿Un domingo familiar peruano o un brunch suizo? Domingo familiar peruano. Bueno, ahí sale tu parte materna, ¿no? Ya. Y bueno, para terminar, es una pregunta que hago a todos mis invitados. Y es, si tú pudieras traer algo de Perú a Suiza y viceversa, ¿qué sería? Y no solamente material, puede ser muchas cosas. Algo de Perú a Suiza, yo diría un poco esa habilidad de poder vivir en el momento, cuando uno se reúne, lo que dije antes, ¿no? Que la gente esté presente, que no... Yo siempre me acuerdo cada vez que voy a Perú o veo que alguien de mi familia se va a Perú, toda la familia y los amigos dejan todo al lado y te priorizan a ti, sea lo que sea. Y eso es súper lindo porque uno se sienta de verdad bienvenido, bienvenida, uno se siente querido y bienvenido y como se crean esos recuerdos todos juntos porque cada uno está activamente ahí para ti, involucrado. Mientras en Suiza muchas veces, no puedo porque tengo cita, tengo trabajo, puedo quedarme solo hasta las 5, ¿no? Como que esa habilidad de poder priorizar me la llevaría de Perú a Suiza y de Suiza a Perú me llevaría un poco esa ligeridad de no ver todo peligroso. Siempre mi familia suiza nada es peligroso, mi familia peruana todo es peligroso y seguro tiene que ver también cómo uno crece, uno más cuidadoso, hay más potencial de peligro, pero esa ligeridad con muchas cosas
con respecto a es peligroso o no es peligroso, me gustaría llevarlo de Suiza a Perú. Bueno, es el lujo de poder sentirse seguro también, ¿no? Es el lujo de poder salir, tomar transporte público, sentirse libre, sentirse como mujer también suficientemente segura de caminar las calles. Me gustaría poder regalarle a Perú. Ya, ya. Y esa ha sido, la verdad, la respuesta de muchos con respecto de llevar algo de Suiza a Latinoamérica, Ujú, es la seguridad. ujú, Es un poco triste también, ¿no? ujú. Sí, pero somos muy afortunados de tener eso aquí. Sí, Mm. sí, definitivamente. Cristina, muchas gracias por la entrevista, me gustó mucho. Igualmente, un Te placer. conocí un poquito más. Y gracias por tu tiempo. Y vamos a dejar tu información aquí en Spotify con los links, restaurantes. Bueno, súper. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.